Señores, regresamos al programa y regresamos con esta polémica que tiene que ver con la economía. Yo les planteaba un tema, ¿no es cierto?, que en principio lo planteó también Martín del Pomar en la mesa. Nuestro sistema está permitiendo que el gran sostén económico del país sea informal. ¿Cómo solucionamos esto? Creo que deberíamos leer en el colegio El otro sendero de Hernando de Soto. Porque sí, pues de repente cuesta más. Te va a llamar el público del cierre contra liberal. Sí, no, pero es porque él decía que uno quiere hacer empresa o mi puesto, pero me ponen 1000 trabas. Pero hay otro tema, que es la corrupción. Quiero sacar mi licencia, ¿cuánto hay? ¿No? Y las entidades que controlan la corrupción no tienen financiamiento. Y hemos hablado en otro programa, los gobiernos regionales son los que les pagan a la gente de Contraloría. Entonces, ¿cómo vas a controlar? ¿Cómo fiscalizas? ¿Cómo fiscalizas? Entonces creo que va por un tema de muchas trabas y la corrupción está por todas partes. Don Julián. En el Perú hay 7,5 millones de pequeñas empresas. 7,5 millones de pequeñas empresas. La mayor parte son informales. Bueno, ¿cómo formalizar? Esa es la pregunta. ¿Cómo formalizarlas? Si el Estado no les compra a esas empresas porque no son formales, entonces lo que hay que hacer es decirles, animarles. Te voy a comprar tus telas, tus zapatos, tus buzos y lo que sea, tus alimentos, pero tienes que formalizarte. Y te voy a enviar los técnicos para que te formalices, ¿no? Y te voy a facilitar, dar todas las facilidades para que te formalices. Entonces, creo que de esa manera, pero si el Estado se da la vuelta y mira para otro lado, solamente mira a las grandes empresas y a las medianas empresas y no a las pequeñas, entonces ¿cómo lo vamos a formalizar? El grupo de Gamarra en un 90% está formalizado. Quizás en un 10 o 15% no está formalizado, sobre todo los ambulantes que están alrededor. Pero los otros pagan luz, pagan impuestos, pagan todo, ¿no es cierto? Entonces, ellos se iniciaron como informales, pero ahora pagan todo. Y creo que ese es un gran ejemplo del golpe que se siente entre los formales y los informales, ¿no es cierto? Porque ellos están sintiendo un durísimo golpe por los informales que están afuera quitándoles el negocio. En el caso particular de Gamarra, pero recordemos pues que este país, como lo dijo además Matos Mar, se hizo a pesar del Estado. O sea, el Estado te buscaba la sinrazón para que no te formalices y para ponerte trabas, y a pesar del Estado, la gran cantidad de personas que llegaron informales incluso a vivir en Lima. O sea, tú eras informal porque hasta el terreno en donde vivías no era tuyo. Entonces, a pesar de eso, esta gente con empuje, viniendo desde abajo, el pobre que ahorraba, lo que se llama ahorrar en ladrillo. Como yo no tengo un banco para meter la plata, lo ahorro en ladrillo y lo voy poniendo en mi casa porque algún día esta casa va a ser mía. A ese hay que apoyarlo. A ese hay que incluirlo al sistema, hay que darle crédito barato, hay que legalizarle la propiedad, legalizarle el negocio, buscar que sea parte del sistema. Nos concentramos mucho en luchar contra la empresa grande, no, apoyemos al chiquito que son millones. El poder es como el dinero, todos tenemos un poquito. El señor Dionisio Romero puede tener millones, pero si toda la gente del país se junta su poder contra el de él, probablemente le ganen. Lo mismo pasa con esto. Si la gente que tiene poca plata se junta, es el verdadero poder del país. La cosa es que hay que juntarlos, ¿no? Que es lo complicado. Hay que generar confianza para poder juntarnos. Generar confianza para poder juntarlos. Vamos con unas llamadas telefónicas, el público está participando del tema. Hola, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Sí, señor, le ruego que hable un poquito más fuerte, por favor. Bueno, le saludo, quiero desde Ancón. Adelante. Y yo, he trabajado 21 años para una empresa contratista de Telefónica, de las cuales solamente tengo 5 años aportados en una FP, ya que esa empresa siempre tercerizaba. Y nos mandaban a hacer trabajos, apoyar al personal del mismo Telefónica, los cuales ganaban 4.500, 5.000 soles. Y yo siempre nunca llegué a cobrar y nunca llegué a los 1.000 soles. Entonces, eso es lo que yo quisiera decir. Ok, perfecto. Le agradezco mucho su comunicación y que nos cuente su historia. Hola, buenas noches. Sí, aló, buenas noches. Bienvenido, señor, lo escuchamos. Sí, señor, buenas noches. Están hablando de todo lo que es del asesinato, de la informalidad. Yo pienso de que la gente se va a formalizar en medida de que el Estado sea más consciente, ¿no? O sea, ¿qué pienso como ciudadano, como escucha y todo eso? Yo me puedo formalizar y
ser conscientemente formalizado en todo lo referido cuando sepa que el Estado también sea formal, cobrando a todos los deudores que debe a la nación, al país. Por ejemplo, una cosita pequeña, ¿no? A Telefónica debe más de 1.000 millones de soles al Estado en puro impuesto. Canal 5 debe como 90 millones de soles en impuestos. El Castillo debe 54 millones de soles al Estado en impuestos. Imagínense quién tiene, digamos, esa voluntad de formalizarse cuando hay una tremenda brecha que tiene que el Estado... Ok, sí, entiendo claramente su punto de vista. Hola, aunque las cifras no son exactas. Buenas noches. Buenas noches. Sí, el modelo económico de Venezuela está afectado por lo que es ingreso por sus exportaciones petroleras por la baja del barril de petróleo. Claro. Pero no depende del flujo de inversión extranjera, de capital extranjero. Sin embargo, han hecho industria, la Kia Motors ha puesto una planta de autos ahí, cosa que no se atreve a poner en Perú, y el sueldo mínimo del venezolano es 30 o 50% mayor que el sueldo mínimo peruano. Entonces el modelo económico de ellos está funcionando mucho mejor. En el caso de la creencia tonta de Hernando Soto sobre la microempresa, eso más bien es un cáncer, porque yo propongo que las empresas deben ser formales, deberían hacer un capital mínimo de 50.000 soles, y la gente que no lo tenga debería asociarse entre varias personas, y así la empresa nace como mediana y no está explotando gente o buscando leyes, quitando derechos laborales. Gracias. Bien, interesante su punto de vista. Nuevamente nos llamó el economista. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Mi querido amigo, y para el panel, en el Perú no se ha ocasionado hasta la fecha una revolución industrial. Lamentablemente nuestra economía es más exportadora y aquí estamos pagando las consecuencias, por tanto, a la caída de los precios internacionales de nuestros minerales. La diversidad productiva se plantea, pero no se ejecuta. Entonces no podemos verdaderamente ponernos en la bandeja internacional, no podemos tener esa competencia de mercado porque en el Perú solamente los problemas folclóricos, los problemas domésticos están a la altura y generan los titulares cotidianos. Muy bien, gracias por su llamada. Una llamada más en este bloque, luego venimos con Yanina, que tiene mensajes también. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, señor, bienvenido, lo escuchamos. Amigo, yo quisiera intervenir. Mire, el amigo que habló en el antes tiene razón. Mire, lo que pasa es lo siguiente, y si nosotros no nos hemos dado cuenta, es de que las concesiones, por ejemplo, ahorita Loreto tiene problemas, y no está analizando, el gobernador de Loreto no está analizando, que el petróleo está pasando ya a segundo plano. Usted ahora verá, por ejemplo, le estoy poniendo, ¿no? Por ejemplo, hay carros eléctricos, carros a gas. Entonces, el canon petrolero de Loreto va a bajar notablemente. Ese problema ya ha pasado anteriormente con la pesca. La pesca, por la mala política que ha habido de parte del señor Fujimori y de parte del señor Ana, comenzaron a ver la pesca de arrastre, eliminaron prácticamente la pesca. Ahora se pesca en el Perú 2 meses al año, cuando antes se pescaba pues todo el año. Okay. Entonces, muy bien, gracias por su llamada. Yanina, los mensajes que llegan a las redes. Exactamente, Pepe, seguimos captando más comentarios en las redes sociales. Fabián Rivera, él nos dice que la economía aún es manejable, pero falta pericia en el manejo fiscal y es tímida la actuación del BCR, que debió dejar flotar el precio del dólar. Daniel Palomino también nos trae una opinión. Él nos dice que un aspecto importante en la economía peruana es que no están en riesgo los programas sociales, que el gobierno más bien ha fortalecido. Muy bien, Yanni, muchas gracias. Juan José del Castillo ha preparado un informe sobre este tema. Vamos a verlo enseguida. Mientras en China cae su bolsa de valores y se devalúa el yuan, en el Perú el dólar se fortalece frente al sol. Todo esto ha creado una sensación de desconfianza en nuestra economía, pero también parece que abre paso a las oportunidades. El dólar fuerte, o sea, el sol barato, si tú quieres, ¿no? Nos afecta y nos beneficia, ¿ya? Todo depende a quién. Los exportadores, por ejemplo, durante los años en el que el sol estaba fuerte, ¿sí?, recibían cada vez menos dólares, menos soles, mejor dicho, por sus dólares. Ahora están felices, o empiezan a estar felices, porque van a recibir más soles por sus dólares. Así que este es el momento de impulsar todo tipo de exportación.
La relación entre el crecimiento de la economía china y la nuestra tiene que ver con que la potencia asiática es nuestro principal comprador de materias primas. Hemos vivido, por ejemplo, un periodo larguísimo, desde 2005, diría yo, más o menos, hasta 2013, 8 años, en el que, por ejemplo, los precios de los metales, los precios de los commodities iban al alza, justamente por el comportamiento de la economía china, ¿no? Y nosotros nos hemos beneficiado de eso. El problema tendrá mayor impacto entre aquellos que requieran comprar productos elaborados en el exterior. Los consumidores van a tener que afrontar, por ejemplo, la posibilidad de que ciertos productos suban de precio. El fenómeno del niño también afectará, evidentemente, nuestra economía. Niño tenemos todos los años. La pregunta es cuán fuerte es o cuán débil es y qué hacemos para prepararnos. Solo esperamos que en este último año del gobierno de Ollantumala pueda sortear todos estos problemas por el bien de todos los peruanos. Muy bien, pero como Martín del Pomar decía, tenemos poco tiempo, ¿no? Ya nos queda menos de un año en realidad. Ya julio ya nos queda menos de un año. La diversificación de los productos. En el Perú siempre se dijo, cuanto presidente postuló desde hace algunos años, porque hace algunos quinquenios, dijeron, tenemos que ser un país que apunta a la industrialización. Nos quedamos en el discurso, ¿no? Ese es el fenómeno del haiqueísmo. Hay que hacer tal cosa, hay que hacer... Pero ¿quién dice yo voy a hacer tal cosa? Sí, pues no se hace. ¿Por qué no se hace? Es la pregunta. Yo no sé, pero ¿por qué no se hace? Me imagino que porque los que no entran no saben cómo hacerlo, ¿no? Prometen sin saber. Don Julián Cortés. El Estado en otras latitudes alienta a algunos sectores según la decisión política que haya tomado. Por ejemplo, Corea del Sur alentó a los empresarios a construir un vehículo, cuando sabían perfectamente que los japoneses estaban haciendo los mejores vehículos del mundo junto con los norteamericanos, ¿no? Ya había pasado el tiempo de los alemanes, pero Corea se propuso hacer un vehículo cómodo y barato, y hoy día estamos inundados de Kia, por ejemplo, uno de las marcas, aquí mismo en el Perú. Entonces se tomó la decisión, una decisión de carácter macro, que es lo que deberíamos hacer acá. A nosotros, por ejemplo, tenemos en abundancia el cobre. ¿Cuántas baterías? Podemos inundar el mundo con baterías, podemos inundar el mundo con motores y con todos los objetos de cobre que se pueden hacer y sus mezclas con otros metales. Fusionarse con otros metales. Claro, pero no lo hacemos porque no hay una decisión política. El gobierno deja hacer y deja pasar. No toma la decisión y eso genera... Ya le dije, la explotación forestal se puede hacer. Chile tiene 1000 kilómetros al sur de Santiago, 1000 kilómetros de plantaciones forestales. Chile ¿no? también ha sufrido muchísimo con y le pone papel a toda América Latina, a toda América Latina. Sí. ¿No? Chile también ha sufrido muchísimo con esta de la crisis económica por el tema del cobre, porque ha bajado muchísimo. Seguramente, son los primeros en el mundo en el tema del cobre. Pero ellos han diversificado su producción, cosa que nosotros no hemos hecho. El salmón, por ejemplo. Resumiendo la idea, efectivamente, como dice Julián, la política de Estado de incentivar, no meterse a hacerlo, porque lo hace mal, incentivar, ha creado empresas como IKEA, Nokia, Hyundai, Kia, Toyota, Nissan cuando existía. Efectivamente, le ponen un rumbo y la gente empieza a trabajar sobre eso. Yo creo que eso es algo en lo cual el Estado puede políticas de Estado. Exacto, para incentivar determinados cursos. Pero me quedó mucho una de las visiones de uno de las personas que llamó, que dice: pero no estamos preocupándonos de esto, se nos viene el niño y uno abre el periódico, dice, este país debe estar muy bien porque están hablando de las agendas de la primera dama, están hablando de la señora que renunció al programa esto es guerra, están hablando de... Oigan, ahorita, en 3 meses, 4 meses más, va a haber un niño parecido al que nos inundó la plaza de armas en el 97, porque el río Rímac salió hasta la plaza de armas. Y nadie está hablando de este tema. El Guaycoloro. Entonces... si tenemos, y en esto yo quiero agradecer la invitación a RBC, que por lo menos la prensa se encargue también de tocar estos temas. Este es el único programa a esta hora que tiene este tipo de televisión.
necesitamos tocar temas más serios, de repente con técnicos, etcétera. Pero mientras nuestro país tenga una agenda copada por los escándalos, pues seguiremos pues ahí, ¿no? O sea, ¿cómo podemos decir? Chollywoodizado la pantalla, ¿no? Todo es Chollywood. Yo estoy de acuerdo con que la gente tenga derecho a ver lo que quiera ver. Yo no creo en esto de la televisión basura. Lo que digo es que nuestra clase política tiene que tener clase e imponerse para que los puntos políticos ganen por sí mismos. Es una cuestión de educación, no de imposición. Muy bien. Luis, ¿qué piensas sobre este tema del que hablaba don Julián, por ejemplo, de la diversificación, ¿no es cierto? En que nos hemos quedado muchísimo también. Sí, pues no hay, supuestamente hay un CEPLAN, pero ¿hay planeamiento estratégico a nivel nacional? A mí no me queda claro. Hay políticos que te vendan o te quieran vender una visión. Ok, en el Perú tenemos esto y esto es lo que podríamos ser. Podríamos ser los primeros en el mundo en X, Y, Z, pero no hay manejo de eso. Sí, pues el tema de la industrialización creo que es un tema que lo tenemos pendiente desde hace bastantes gobiernos. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Sí, señor. Bienvenido. Bueno, ¿cómo está? Mi nombre es Fernando Nava. Adelante. Para dar un comentario acerca de lo que afecta a la economía del mundo y a la economía peruana, es lo que pasa a la industrialización. Es decir, nosotros tenemos materias primas, pero no, de cierta manera, tratamos de que esas materias primas se vuelvan subproductos para poder, de cierta manera, poder vender del mundo, ¿no? Con esos productos. Como dijo el señor hace un momento, creo que nuestro país debería hacer que esas materias primas se industrialicen en nuestro país. Es decir, que se fabriquen motores, que se fabriquen piezas, ¿no? Y, de cierta manera, hacer que esos productos vayan a otros lugares, como Brasil, Colombia, que están en autos. Claro, ya un producto elaborado y no necesariamente depender de las materias primas. Hola, buenas noches. Buenas noches, de Los Olivos. Bienvenido. Mire, esa concepción ideológica de que el Estado no debe intervenir en la economía, como dice el señor del Pomar, es totalmente errada. Vemos que países como Francia, como Canadá, como Brasil, como Chile, tienen empresas públicas que invierten en otros países. Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué esa monserga de decir que el peruano es corrupto, ignorante? Eso es totalmente errado. La Universidad Nacional de Ingeniería tranquilamente puede asumir, y hay grandes talentos profesionales para poder tomar las riendas, ¿no?, de la industrialización del país. Pero lamentablemente esa constitución del año 93 pone candados tremendos. Yo le hago una sugerencia. Debería esa mesa de diálogo democratizarse y poner a una persona más progresista. Muchas gracias. Gracias a usted, pero lo bueno es que tenemos sus llamadas, pues sus llamadas hacen el balance también aquí en el programa. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Estoy llamando desde la provincia de Rodríguez Mendoza, departamento de Amazonas. Bienvenido. Mire, en cuanto a este tema, bueno, es muy importante en cuanto nos afecta la crisis económica global a los peruanos. Pero yo creo que hay otros temas en este momento que también son muy relevantes sobre todo esto, y es de la delincuencia, ¿no?, que nos está... sí, claro, yo entiendo, a nivel nacional. Señor, yo lo entiendo, y es, por supuesto que es relevante y es importante, pero no todos los días podemos tocar la delincuencia. Lo hemos tocado en el panel en varias oportunidades y seguro lo seguiremos tocando. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, señor, bienvenido, lo escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Sabe? Yo tenía una duda con lo que hablaron hace un momento, el tema de la inversión, diversificación acá en el Perú tanto en los sectores agroindustrial o también en la forestación, ¿no? Hace unos años yo miraba al señor Antonio Brás, que hablaba mucho acerca de invertir en lo que era la forestación, ¿no? Hacer un plan, desarrollarlo en 10 años, 20 años y todas esas cosas. Yo tengo una idea un poquito vaga, pero yo digo, una persona común y corriente acá en el Perú, un promedio, a veces puede tener ciertos ingresos, ¿no? Tal vez un pequeño negocio y en el futuro quisiera invertir ese dinero. ¿Qué tan complicado es para poder hacer eso? Muy bien. ¿Qué tipo de apoyo podamos tener de parte del Estado, no? Justamente eso es lo que se ha estado comentando los miembros de nuestro panel, ¿no es cierto? Darle más apoyo a la persona que quiere hacer una pequeña inversión. Hola, buenas noches. Buenas noches, estimados.
Sí, bienvenido. En realidad, fíjese, los demás canales a veces no informan como informan ustedes. Yo les sugeriría más bien, y nos faltaría para aprender todos los ciudadanos, cuando hacen contrato los gobiernos, sería bueno también que ustedes divulguen, para que uno sepa, ahí se sacan las conclusiones más correctas. Okay. Ahora con relación al CIMA, el CIMA está produciendo... ¿Aló? ¿Se cortó? Caramba, se cortó esa comunicación. Yanina, unos últimos mensajes que llegan con respecto al tema. Adelante. Sí, es Pepe. Romina Castro ya nos dice que a la minería, a la agricultura y a la pesca, sectores importantes de la economía, les va mejor este año, pero la demanda interna bajó mucho. Esteban Seminario también opina, nos dice que los índices de pobreza van a dejar de bajar este año, pero por lo conseguido en los últimos años, por lo menos la pobreza no aumentará. Muchas gracias, Yani. A ver, algo que decía el público y que se tocó en el panel también, la posibilidad de que el Estado peruano también tenga algún tipo de presencia en la inversión, ¿no es cierto? ¿Por qué se dice, decía el televidente, que a Bolivia le va bien porque su país controla algunas empresas, a Ecuador le va bien, a Venezuela no tan bien, pero tiene algunos controles, Argentina, Chile, Francia, Canadá, que ha venido una empresa canadiense estatal ahora al Perú? ¿Por qué no el Perú? ¿Por qué no? ¿No es cierto? No se crea y se abre la posibilidad. Creo que no puede ser tan simple como decir que sí hago, que no haga empresa. ¿En dónde y en qué circunstancias? Incluso la Constitución permite en algunas circunstancias hacerlo. El papel subsidiario, ¿no? Claro. Puede tener un porcentaje en algo. Han estado hablando hace poco de que las comunidades tengan accionariado en empresas mineras. Y el Estado, o sea, de muchas cosas se pueden hablar, pero que uno salga y diga o imponga, creo que ese no es el camino. O sea, tenemos que conversar todos y tener acuerdos nacionales. Respetar las opiniones, ¿no? Claro. Yo tengo una opinión. Creo que la historia en nuestro país ha demostrado que desgraciadamente el Estado no ha sido eficiente. No significa que el Estado nunca vaya a ser eficiente, pero mi pregunta es, ¿por qué esa necesidad de que el Estado entre? O sea, la gente ha deificado, no sé si es el término, endiosado al Estado. Señores, el Estado ha sido Velasco, Belaúnde, Alan García, Alberto Fujimori, Ollanta Humala, Toledo, Alan García. Ese es el Estado. Los gobiernos. Pero el Estado es una entidad gobernada por seres humanos con virtudes y defectos. No existe Dios-Estado, no hay un Estado abstracto. El Estado tiene cara, tiene cuerpo, es gente. Esa gente que mañana va a ser esta, de la que se está quejando todo el mundo, es la que va a gobernar. Hay una necesidad que nos han metido desde chiquitos de que el Estado, el Estado, el Estado. Yo no estoy en contra de que lo haga el Estado. Yo simplemente doy una opinión y creo que hay que recibir las otras opiniones y ver en qué cosas podemos estar de acuerdo. Claro, la gente te pregunta directamente, ¿no? Y te pone los ejemplos. ¿Por qué no tenemos una empresa como Canadá, que acaba de traer una empresa pública al Perú para el lote sin Yo te la pongo mejor. ¿Por qué no tenemos ¿Por qué no tenemos fe en que el Estado peruano va a agarrar los teléfonos de nuevo y los va a hacer mejor de los que se hacía antes y mejor que las 4 empresas que nos dan celulares ahora? A ver, pero yo sé que tenemos técnicos confiables pero ¿por qué lo tiene que hacer el Estado? Mi pregunta es, Sedapal es un ejemplo claro de por qué los peruanos no pueden tener agua teniendo la única cosa que el ser humano no puede dejar de comprar, agua. 2 millones de personas no tienen agua, todos tenemos teléfonos, algunos tienen 3 teléfonos, pero agua no. ¿Quién tiene el agua? No, el Estado sí puede hacerlo porque puede tener gente eficiente. Puede, pero no la ha tenido. Ojalá la tuviera, estupendo. Cuando la tenga, cuando el Estado sea eficiente, bueno, vamos dando oportunidades, vamos haciendo cuestiones mixtas. Pero todos tenemos derecho a una opinión. La gente que tiene la opinión... No, sí, por supuesto, aquí totalmente... De que no, y la gente que cree que sí. Claro que sí, eso sin ninguna duda. Don Julián. Bueno, yo dije hace unos instantes que, por ejemplo, la alianza público-privada puede funcionar en el país y, de hecho, funciona en varios países. El caso es que también se necesita la decisión política para que en algunos recursos naturales donde somos abundantes, el gas, por ejemplo, o el oro, por ejemplo, el Estado tenga cierta presencia. Es el caso de Bolivia. Bolivia, hemos dicho aquí varias veces, que antes del actual presidente, Evo Morales, antes de Evo Morales,
recibía 3.500 millones de dólares por el petróleo y por el gas. Después, cuando llegan a un acuerdo entre Evo Morales y las mismas empresas, el ingreso subió a 30.000 millones de dólares, con lo cual Bolivia tiene para hacer su gran revolución educativa. ¿Eso por qué no lo podemos hacer aquí en el Perú? En el Perú tenemos cobre igual que en Chile. En Chile los chilenos tienen el 60% de la participación en globo de lo que es el cobre chileno. Y Codelco es chileno, que es el principal productor. Y se han convertido en una potencia militar gracias al cobre chileno. Y nosotros tenemos también cobre y no somos nada. Tenemos una fuerza armada desarmada. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos necesarios. Sí, ¿Qué piensas de eso, Martín? Claro, no tenemos el nivel de cobre de Chile, ¿no es cierto? Chile nos lleva varias cabezas todavía. Pero somos el segundo, pues, y eso ya es importante. Claro. Bueno, que los militares chilenos no van a dejar pues el cobre, que es de lo que viven y la razón por la cual tienen efectivamente una superioridad militar a la nuestra. ¿Por qué Chile puede tener Codelco y nosotros no podemos tener nuestro Codelco? Porque los militares no se lo van a dejar, no lo van a entregar. Bueno, Codelco no es de los militares, es de Chile. Lo que pasa es que hay un porcentaje del impuesto que va a una cantidad va directamente a los militares. Es un poder fuerte en Chile y no lo van a permitir. Miren, si hay alguna empresa estatal que funcione bien, estupendo, pero nuestra realidad nos ha mostrado que no. Yo no digo que sea una ley sacra y que no se puede hacer. Mi opinión es que en base a lo visto en nuestra historia, no ha funcionado. Si hay alguna proyección de, por ejemplo, inversiones mixtas o lugares en donde la empresa privada no tiene interés en entrar y el Estado debe entrar, efectivamente estoy completamente de acuerdo que debe entrar. Es más, estoy de acuerdo en que se deben escuchar las opiniones de la gente que tiene otra opinión respecto a las características que tiene que tener el Estado como empresa. Lo que digo es que no ha funcionado hasta el día de hoy y eso hay que tomarlo en cuenta tanto como los ejemplos que nos están dando de las empresas. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias por haber participado. Yo creo que ese es un tema bien serio que hay que discutirlo en otro programa también, de la participación del Estado, si es que se debe dar o no, y cómo ir dando esos pasos, ¿no es cierto? Cómo ir caminando. 10 segundos, porque ya nos ganó el tiempo. Sí, agrego a lo dicho. Hay empresas privadas que tampoco funcionan. Claro, que también se van a la ruina. Pierden su plata, no la de todos. Muy bien, señores, gracias por haber participado. Nosotros esperamos continuar mañana con Habla el Pueblo. Tenemos otro programa interesante para usted. Hasta mañana.